¿Cómo están, apreciados amigos? Un saludo cordial, un gusto estar una vez más con ustedes para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos también saludar a todos nuestros amigos que semana a semana están juntos con nosotros compartiendo el estudio, compartiendo la lección. Y ya estamos acercándonos a la lección número 11. Así que compartan este video, pónganle allí a los amigos y hagan un like y también suscríbanse para que podamos llegar a ustedes cada semana. La lección número 11 para esta semana se titula ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos nosotros salir adelante frente a las dificultades que se nos presentan en el día a día? Así que vamos a estudiar, pero antes vamos a escuchar el versículo de memoria que se encuentra en el Salmo 50, versículos 14 y 15. Y vamos a invitar a nuestro hermano Ezequiel Peña para que nos comparta este salmo de manera cantada. Vamos a escucharle. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. E invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Y tú me honrarás. Después de haber escuchado a nuestro hermano Ezequiel con este hermoso versículo, vamos a repetirlo una vez más. Dice el Salmo 50, 14 y 15. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso versículo donde el Señor nos dice que debemos acercarnos con un espíritu de alabanza, hacer sacrificios al Señor, pagar nuestros votos, o sea, cumplir aquello que hemos prometido al Señor y también invocarlo cuando estemos en momentos difíciles, en momentos angustiosos. Recordemos que muchas veces nuestras situaciones se ponen difíciles, a veces salen fuera de control, no sabemos qué hacer y en estos momentos comenzamos a pensar en cómo solucionar nuestros problemas. A veces lo único que nos alcanza a hacer es sobrevivir, salir adelante con lo poco. Buscamos algo que nos dé seguridad, tranquilidad, pero los afanes de esta vida nos tratan de aplastar, nos tratan de hacer sentir tan mal que tenemos que estar al ritmo de todo lo que va presentándonos esta sociedad consumista en la cual vivimos. Estos tiempos que vivimos realmente son difíciles, son muy complicados. Hay lugares en donde no hay trabajo. Hay lugares en donde el clima se pone extremo, se pone muy difícil. Y también hay situaciones en donde la pandemia, efectos de enfermedades que están ocurriendo en diferentes ciudades, ¿no? Por motivos de salubridad, de salud pública, por motivos también de falta de higiene, no hay mucha limpieza en algunas ciudades, hay mucha basura, etcétera. Podemos enumerar muchas razones por las cuales vienen problemas sociales. Y la lección de esta semana nos trata de mostrar que también nosotros como hijos de Dios, como pueblo del Señor, necesitamos ser conscientes que el Señor nos ha encargado
no solamente cuidar nuestro cuerpo, sino también cuidar el ambiente donde vivimos. Tenemos que cuidar todo lo que el Señor nos ha dado para que sea propicio a nosotros. Hay muchas personas que se dedican a destruir la tierra, destruir la vegetación, matar animales por el arte, ¿no? Por amor al arte, por placer, por deporte. Y eso no está bien. Así que tenemos que buscar aquellos principios bíblicos que nos ayuden a mantener un equilibrio en nuestra vida diaria, a mantener un estilo de vida que sea acorde con lo que la palabra de Dios nos presenta. Para esto, la Biblia una y otra vez nos dice que tenemos que ver a Dios, poner a Dios en primer lugar, buscarlo a Él, buscarlo mientras pueda ser hallado. Así que ejemplos bíblicos tenemos en gran cantidad, ¿no? Pero la lección nos pone uno específico, en el caso, por ejemplo, de Josafat, ¿no? Nos dice aquí que durante el reinado de Josafat iba a presentarse una situación bastante difícil. Entonces, él, viendo que su ejército no era muy grande en comparación con los ejércitos enemigos, entonces se propuso buscar la ayuda de Dios y envió a comunicar al pueblo que hagan ayuno y oración. Y él también, miren lo que dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 20:12, dice: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Josafat sabía que solamente podría encontrar ayuda en Dios. Y así sucedió. Él le dijo a todos sus soldados: hay que confiar en Dios. El profeta de Dios ha venido y nos ha asegurado que Él nos va a dar la victoria. Qué hermoso es saber y reconocer que Dios está de nuestro lado. Y qué maravilloso, todavía más sorprendente, ver cuando el Señor nos da una victoria. Cuando con nuestros propios ojos podemos ver el resultado de algo que parecía increíble, que no lo podríamos hacer. Y así fue con Josafat. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos comenzaron a alabar a Dios. Ellos comenzaron a cantar. Y el Señor actuó. El Señor hizo que entre ellos se pelearan y entre ellos se destruyeran. Cantar alabanzas trae gozo y paz a nuestro corazón, pero también es una muestra de adoración a Dios. Y también el Señor actúa cuando su pueblo lo adora, cuando su pueblo lo exalta y cuando lo reconoce como el Dios Todopoderoso. Qué lección maravillosa para nosotros hoy. En un mundo tan convulsionado, en un mundo de tantas guerras, de tantos problemas, de tantas dificultades, tanto asedio, tanto acoso, nosotros buscamos a Dios y Él nos va a dar la paz y la tranquilidad que necesitamos. Pero si no buscamos a Dios, entonces vamos a andar a tientas, a ciegas. Vamos a estar cayendo y vamos a estar tropezando. Y vamos a dejarnos engañar fácilmente, porque Satanás está trabajando en todas las áreas. Encontramos que en las escuelas se están enseñando cosas que la Biblia prohíbe o que la Biblia menciona como que son incorrectas, que van contra lo natural. Y eso es lo que se está enseñando a nuestros niños. Y si nosotros como padres no vemos, no evaluamos, no nos damos cuenta de lo que está pasando, entonces vamos a dejar que nuestros hijos sean adoctrinados con las enseñanzas satánicas, muy bien camufladas, con nombres muy bonitos como ideología de género, ¿no? Como una filosofía progresista. Y estas cosas lo único que hacen es distorsionar la realidad de nuestros niños. Y ellos van a comenzar a creer que lo que le enseña el maestro, la maestra, el profesor, es verdad. Y luego vamos a ver que nuestros hijos están contra la palabra de Dios, están contra Dios mismo, están contra nosotros, están contra la iglesia. Porque es lo que hace Satanás. Quiere darle al mundo duro para que se enfrente contra Dios, para que se rebele contra Dios, para que le dé espalda a Dios. Así que nosotros pongamos a Dios en primer lugar va a ser el primer paso para enfrentar nuestras dificultades
y para salir victorioso frente a los problemas que enfrentamos cada día. Segundo lugar, después de poner a Dios en primer lugar, tenemos que confiar en Él. De que vale que pongamos a Dios en primer lugar y no confiemos en Él, dudemos de Él, tengamos temor de lo que está pasando y entonces busquemos que solucionar los problemas de la manera más triste posible, ¿no? Entonces, no podemos nosotros poner nuestra confianza en nosotros mismos, menos en lo que tenemos. Las cosas que nosotros tenemos son pasajeras, no son permanentes, son temporales, no son estables. Lo único estable es Dios y su palabra. Lo demás que hay en este mundo es pasajero, es inestable, es temporal. Son falacias, son mentiras, son ilusiones. Satanás quiere engañarnos de una manera muy burda, pero no debemos dejarnos. Recordemos que cuando nosotros hacemos una relación de pacto con Dios, tenemos que comprometernos y decididamente cumplir nuestra parte, la parte que nos toca. Tenemos que ser conscientes de que hemos hecho un pacto con Dios y que tenemos que buscar al Señor para que esto sea una realidad y el Señor nos pueda dar la victoria, podamos triunfar. En 1 Samuel 14, 1 al 21, se registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos, no con su propio poder, con la ayuda de Dios. Y David, ¿no?, conocía esto. Él debería estar siempre constantemente buscando a Dios. Pero aún Satanás trabaja con los líderes de Dios, ¿no? En un caso, David, viendo que el ejército enemigo era numeroso, la Biblia dice, insinuado por Satanás. Y yo quisiera llevarles aquí a Primera de Crónicas, porque este versículo nos llama mucho la atención, porque aquí se presenta cómo Satanás trabaja directamente. Y vamos a buscarlo allí. Primera de Crónicas, y en el capítulo 21, desde el primer versículo, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo en Israel. Miren ustedes, la Biblia lo dice claramente. Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levanta contra el pueblo de Dios y incitó a David. ¿Quién era David? Era el rey, era el líder, era el que estaba puesto por el Señor para que lleve adelante esa obra de guiar a su pueblo, a su nación. Y él incitó a David. ¿Qué nos enseña esta experiencia? Que de igual manera Satanás se levanta contra el pueblo de Dios hoy en día e incita al líder, e incita al pastor, e incita al anciano, e incita al padre de familia. ¿Para qué? Para que haga las cosas en contra de la voluntad de Dios. Él quería hacer un censo para saber cuántos soldados tenía a la mano. Quería ver y poner su confianza en sus soldados. Y viene Joab y Joab le dice, no hagas eso no está bien. Y entonces él insistió y Joab tuvo que ir obedeciendo al rey. Pero más adelante él trae el conteo y dice que no contó a aquellos que estaban dentro del servicio a Dios, ¿no? No los contó. Entonces, cuando viene el profeta, le dice que había cometido un pecado y que Dios iba a sancionar ese pecado de una de las tres maneras que le había dicho, ¿verdad? Que iba a haber hambre, que iba a haber destrucción, ¿no? O que lo iba a tocar a él. Entonces él dijo, bueno, prefiero que me toque a mí y no a mi pueblo, no caer yo en manos de mis enemigos. Y así fue. Dios le mostró, ¿no?, por medio de una peste y donde murieron muchas personas, la mano poderosa de aquel a quien él había desafiado, escuchando la voz de Satanás. Por esta razón es importante que nosotros tengamos nuestros sentidos bien despiertos. Estemos conscientes de lo que estamos haciendo. No hagamos las cosas por hacerlas, por impulso, por un exabrupto,
¿no? Por un momento de enojo o de ira o de temor, de duda. No, oremos, pidámosle a Dios sabiduría para enfrentarnos a lo que se nos viene, a las dificultades. Confiar en Dios es importante. Dice, nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate, prepárate, porque el Señor te va a usar. El Señor va a hacerte victorioso porque tú te has preparado. Aquí encontramos en la palabra de Dios, Josafat se preparó. Ahora, la preparación no necesariamente tiene que ser con armamentos y con guerreros. La primera preparación es espiritual. Josafat oró y ayunó. David podía haber hecho lo mismo, pero él quiso confiar en sus ejércitos y en su poderío, a diferencia de Jonatán, que él con su escudero confiaron en Dios y el Señor les entregó a los enemigos. Cuando el pueblo de Dios confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para el pueblo. Cuando el pueblo ponía su confianza en Dios, que no fueron muchas veces, pero las veces que lo hicieron, Dios estuvo presente. Dios se manifestó, Dios los dirigió, Dios los guió. Pero mayormente el pueblo estaba rebelándose, murmurando, criticando, dándole la espalda, y entonces el Señor tenía que actuar para corregir ese espíritu de rebelión, ese espíritu de incomodidad, ese espíritu de, de maldad que el enemigo pone en el corazón muchas veces. Vamos a avanzar porque el Señor quiere a través de esta lección mostrarnos algo importante, que es hora de que nosotros actuemos. Ya estamos acercándonos al final de la historia de este mundo. Nadie sabe cuándo Cristo va a venir, pero el día que el Señor nos llame al descanso, para esa persona, cuando llegamos al descanso, para cuando llegamos a morir, para esa persona ya vino la segunda venida de Cristo. Porque entre la muerte y la venida de Cristo, esa persona ni cuenta se va a dar del tiempo que transcurrió. Mientras estamos vivos, sí, puede ser que demore 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, pero la persona que murió ya no tiene conciencia de lo que está pasando. Ha muerto y lo primero que va a hacer al abrir los ojos, si esa persona es salva, verá a Cristo. Cristo en las nubes de los cielos. Así que el Señor nos dice, 2 de Pedro 3 al 12, que Él no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el amor de Dios manifestado a través de su misericordia, ¿no? Tiene paciencia. El Señor está esperando que nosotros respondamos. El Señor está trabajando en estos corazones duros para que nosotros vayamos a Él, recibamos su gracia y obedezcamos, porque la respuesta de un corazón entregado a Dios es seguirlo. Por eso Jesús decía, seguidme. Y Él decía, vengan conmigo. Y cuando le seguían, el Señor los preparaba, el Señor los entrenaba para que luego los reemplacen a Él. Como cristianos, continúen con la labor. Por eso Jesús dijo, ahora ustedes vayan y hagan discípulos y enséñenles las cosas que tienen que hacer. Y esos discípulos, como dijo el apóstol Pablo también a Timoteo, busca a hombres fieles y muéstrales, enséñales para que ellos también continúen esta buena obra, y de esta manera preparemos al mundo para cuando Cristo venga. Todo cuando Cristo venga se va a quemar, no va a quedar rastro del pecado ni de la maldad. Todo va a ser destruido. Lo único que va a quedar van a ser las cicatrices de Cristo en sus manos y en su costado. El tiempo es corto. Estamos ya agotando el tiempo en el cual la oportunidad está abierta. Y el tiempo que nosotros tenemos se va acortando. Recordemos que la vida del ser humano, por más que viva 80, 90 años, es corta en comparación con la eternidad. Y en estos pocos años que nosotros tenemos y vivimos bajo esta tierra, tenemos que entregar nuestra vida a Dios y consagrarnos a Él y pedirle que Él nos acompañe cada día, que nos guíe y nos proteja. Debemos vivir
bajo la luz de la eternidad. Debemos comenzar a tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. Debemos comenzar a disfrutar y a gozar de esas maravillas que el Señor está preparando para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado a la mente del ser humano, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Así que nosotros somos invitados para las bodas del Cordero. Nosotros somos los hijos de Dios, que hemos sido llamados del Señor de las tinieblas a su luz admirable, y ahora es tiempo de que nosotros comencemos a hacer la labor de predicadores, de compartir la verdad, de enseñar al mundo que Cristo viene pronto. Es una labor que el Señor nos ha dejado, mis hermanos. No podemos evadirla, no podemos escondernos. Tenemos que hablar, tenemos que vivir, tenemos que presentar el Evangelio de tal manera que el mundo sepa que Cristo viene pronto. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, Él se convierte en nuestro Señor y nosotros nos convertimos en sus siervos. Y el Señor quiere que nosotros seamos sus siervos útiles y que no tengamos otro Señor, no sirvamos a otro ser. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Y al amarle con todo el corazón, no da lugar para amar a otro en el lugar de Dios. Si no, ya sería idolatría. Si no, ya estaríamos nosotros teniendo otros dioses. Y Dios es un Dios celoso. Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tenemos que nosotros priorizar nuestra relación con Dios para poder mantener ese contacto, ese canal de comunicación con nuestro Creador. Por esta razón, también, mis queridos amigos que nos escuchan, queremos animarles a que ustedes estudien su Biblia todos los días, que ustedes abran la palabra de Dios, que oren constantemente, porque la oración nos da poder. La Biblia nos alimenta el alma. La Biblia es nuestro pan espiritual. Y si nosotros recibimos el pan de vida, vamos a tener vida. Satanás no va a engañarnos fácilmente. Vamos a poder contestar con un escrito está, con un así dice el Señor. Y podremos ver claramente, porque el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Vamos a darnos cuenta bien claramente cuando una tentación viene y cuando un engaño viene, y podemos dilucidarlo fácilmente. ¿Por qué? Porque la verdad echa fuera el error, ¿no? La verdad de Dios disipa toda oscuridad y toda tiniebla. La luz del Señor hace de que la oscuridad se disipe, se vaya. Por eso es necesario que nosotros caminemos bajo la luz de la eternidad. Esa luz del Señor que no se opaca nunca. Mateo 6:24 nos dice claramente, no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos el otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas, porque muchas veces las riquezas de este mundo se convierten en nuestro Dios. Comenzamos a depender, a amar, a querer esas riquezas más que a Dios. Y Jesús dijo claramente, no podéis servir a dos señores. Y las riquezas, el amor a las riquezas, está ligado con lo que Satanás quiere de nosotros. Porque recordemos que Jesús es Dios, es una persona con quien uno puede tener una relación de amor. Las riquezas son objetos, son cosas creadas. No podemos tener una relación personal con ellas. Lo que las riquezas quieren es llevarnos a Satanás. Quieren conectarnos con el enemigo y con el mal para destruirnos. Y no podemos nosotros estar siguiendo las cosas que Jesús dice que nos llevan por el camino equivocado. ¿Es mala la riqueza? No. La riqueza es necesaria y Dios la da a sus hijos que son fieles. Pero no debemos amar a las riquezas de tal manera que ocupen el lugar de Dios. En 1 Juan 2, 15 al 17 también dice, no améis el mundo ni las cosas que están en ella, ni las deseemos, ¿no? Porque van a llevarnos hacia las cosas pecaminosas. Las cosas del mundo son
las cosas que captan nuestra atención, nuestros sentidos, y nos llevan a satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros gustos. Y el Señor quiere que nosotros no dejemos de mirar a Jesús. Que Jesús sea suficientemente atractivo a nosotros, más que las cosas del mundo, que aunque Satanás pinta y pone las cosas de este mundo con colores, con luces, con música, con todo el espectáculo para que nos atraiga y para que nos lleve por ese camino. Las cosas del mundo son un peligro cada vez más y más grande. Y la lección nos dice también que va a llegar un momento en que esas riquezas, ese dinero, esas cosas materiales no nos van a servir para nada. Los vamos a tener, pero no vamos a poder usar. Porque la lección nos lleva a la Biblia, a esta parte donde dice que el dinero no servirá. Y los hijos de Dios que sean perseguidos, que sean seguidos por los paganos, por los mundanos, entonces van a tener que huir. Y va a llegar un momento en que no vamos a poder ni comprar ni vender. Las transacciones comerciales ya no van a poder realizarse. Recordemos que el trabajo también es un tipo de transacción comercial, donde nosotros damos nuestro tiempo por dinero. Estamos trabajando. Y entonces tampoco va a ser posible que una persona trabaje porque no vamos a tener la posibilidad de servir a esos señores que nos quieren llevar a transgredir los mandamientos de Dios por una imposición de una ley dominical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Prepararnos para estar listos para esos momentos. Nuestra misión es estar listos para predicar el Evangelio, para salir de las ciudades, para ir al campo, para tener un lugar en donde podamos llevar a nuestros hijos y tenerlos seguros de todos los engaños que hay en las grandes ciudades. Si nosotros no somos capaces de mantener a nuestros hijos en los caminos del Señor en una ciudad, salgamos de la ciudad. Mejor es salir de la ciudad y vivir en el campo que perder a nuestros hijos en medio de la ciudad. Si es que nosotros no tenemos la capacidad de poder guiarlos, educarlos y dedicarles tiempo, ¿no? Dedicarles tiempo. Todo aquello que tiene que ver con nuestra vida espiritual es cuestión de tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo al estudio, tiempo a la oración, tiempo a los hijos, tiempo a la comunidad cristiana también, porque nosotros crecemos en comunidad. Nos apoyamos mutuamente, nos llamamos, nos visitamos, hablamos, comemos juntos, reímos juntos, y esto nos fortalece como pueblo, como iglesia. Entonces también dice, nos preparamos ahora asegurándonos por la gracia de Dios no ser esclavos del dinero ni de las cosas que hay en el mundo. Porque hay muchas personas que se quedarán porque no quieren desprenderse de las cosas materiales. Recordemos el caso de Lot y su familia. Los ángeles le dijeron que huyan, que no miren para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás. ¿Qué nos enseña esta experiencia? Que hay muchas personas que tienen cosas en el mundo. Y cuando el Señor le dice que salgan, están mirando. Su corazón está en el mundo. Su conexión está en el mundo. Sus amistades están en el mundo. Y eso es un peligro cuando nosotros estamos tan enganchados con el mundo que no podemos desprendernos de él. Mi querido amigo, mi querido hermano, nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual. Tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios. Nuestra compañía, ¿no?, con las cosas espirituales debe ser más y más cercana, más íntima. No podemos perder tiempo. Ahora es el momento cuando nosotros debemos dedicarle a estudiar la palabra de Dios, dedicarnos a compartirla con otros. Hay muchas personas que están buscando conocer de Dios. Y si nosotros no estamos preparados para enseñarles de la palabra de Dios, ¿quién lo va a hacer? Hay otros que están enseñando la mentira, el engaño, el error. Y lo peor de todo es que lo presentan como si fuese una verdad. Y la gente le cree. Y nosotros que tenemos la verdad no nos estamos preparando lo suficientemente bien. Entonces cuando lo presentamos, dudamos. No conocemos bien la palabra de Dios. Y dudamos. Entonces presentamos la verdad como si fuese una mentira. Con temor, con miedo, dudando. Sin saber bien dónde dice tal cosa. Y no es correcto. Nosotros debemos estar seguros de lo que creemos, estar seguros y con la convicción de que el Señor ha puesto en nuestro corazón la verdad.
Y esa verdad que hemos conocido, que hemos refrendado, que estamos estudiando, tenemos que compartirla también. Tenemos que hacerla conocer a los demás. Y si no la conoces, hermano, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios inteligencia para que te ayude a conocer la verdad y presentarla con claridad, con amor, con gozo a aquellos que la solicitan, a aquellos que piden conocer de Dios. Es tiempo de que nosotros prosperemos espiritualmente en primer lugar. Dios nos va a bendecir con cosas materiales, por supuesto, y lo está haciendo, pero que esas cosas materiales no sean un impedimento para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Que esas cosas materiales no sean un freno para que nosotros seamos dadivosos y compartamos de lo que Dios nos ha dado y nos seguirá dando. Seamos juiciosos también. Seamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, respetuosos de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree. Y llevemos la verdad con amor y ternura para que las personas vean y comparen y que a través del estudio de la Biblia abran sus ojos y se den cuenta de que el Señor tiene un plan para ellos, que el Señor quiere mostrarles la verdad. No nos aferremos a las cosas materiales porque no las llevaremos de este lugar. Las cosas materiales se van a quedar aquí y también van a ser quemadas. Recordemos que el Señor no quiere destruirnos a nosotros. Lo que quiere destruir es el pecado. Pero cuando el Señor destruya al pecado, también se van a destruir aquellos que están aferrados al pecado, que no han soltado el pecado, que no han confesado su pecado. Así que los pecadores van a morir en el pecado. Pero aquellos que han confesado, que se han arrepentido, que han entregado su vida a Dios y que han decidido aceptar a Jesús como su Salvador personal, ya no viven en pecado, ahora viven en Cristo. Son nuevas criaturas. Han nacido de nuevo. Son hijos de Dios. Y entonces el Señor los va a salvar. El Señor los va a rescatar. Y nosotros te animamos para que podamos estar juntos en esta aventura de fe, de que nos preparemos, que reconozcamos que Cristo viene pronto y mientras estudiamos las lecciones de este trimestre y ya vamos terminándolo, veamos que el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros, no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Estudiemos más su palabra. Te animo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.